Genshin Impact acaba de ganar el premio al mejor videojuego de 2024 en la Gamescom un día antes de que estéis viendo este vídeo. Todo esto, más el historial también de premios de Star Rail, de ZZZ y a la propia empresa Hoyoverse, en su momento conocida como MiHoYo. MiHoYo se expande, ya se la saben. De todo el palmarés y reputación, muy aparte de las reseñas de la Play Store, al final sí que denotan que independientemente de todo lo que haya pasado, sí tenemos un buen juego y que dentro de lo que cabe Hoyoverse no hace las cosas tan mal, sobre todo con el juego, no tanto así con su comunidad, pero como vamos a ver en este vídeo, por primera vez las cosas están cambiando. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros y bienvenidos hoy a este vídeo, al primero de muchos en la época dorada, el auge, la hegemonía y el apogeo de Genshin Impact como videojuego. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ya sabéis, como decía, que es gratis, no os cuesta nada, explotar el botón de like, suscribiros, gracias por todo el apoyo al canal, eso hace que se recomiende el vídeo, que crezca el proyecto y el canal, que se exponga, que lo vea más gente, así que gracias por el apoyo, corre, te estoy observando ahora, ahí está, gracias. Y vamos a hablar de toda esta época dorada. Bien, vamos a empezar, como os gustan los vídeos, de lo malo a lo bueno. Lo malo, ya sabéis el historial, y de hecho, personalmente, para la gente que no conozca el canal, soy, creo que, de unas personas más críticas que ha habido con Hoyoverse. Incluso me intentaron cerrar el canal con una oleada de strikes muy graves para los más antiguos, que seguramente revivisteis y recordaréis esos momentos, recuerdos de Vietnam. Y no solo eso, sino que tengo una de las sagas más famosas de la comunidad de habla hispana que se llama Hoyoverse la Está la parte 1 cuando era muy pequeñito, según empezaba, que se hizo muy viral. La parte 2 en Inazuma cuando empezaron con los strikes a los creadores, pero de una manera salvaje. Y la parte 3 en Sumeru, cuando antes de que saliese Sumeru también hubo sus trifulcas, sus malos aniversarios y un largo etcétera de cosas de este estilo, hasta que la parte 4 de esta saga era el Anfunaversari. Fue el hashtag que fue trending topic durante una semana. Fue en el último aniversario en Fontaine, que de hecho fue un movimiento que empezó aquí y se volvió literalmente mundial. Fue un movimiento que, por desgracia, no contó con el apoyo de algunos creadores más grandes porque ya estaban, vamos a decir, cansados de reclamar ante Hoyoverse, pero que de todas maneras ahora en este punto nos alza, por así decirlo, con la victoria, porque después de haber sacrificado y peleado tanto, estamos recogiendo los frutos de la parte buena. Aparte, teniendo en cuenta concretamente el caso de Hoyoverse, se comenta, y ya sabéis, el caso de Sony, para resumir la historia, y que supuestamente pues eran tan malos por culpa de Sony, pero sí que en su palmarés está uso de bots, censura de creadores de contenido y personas en sus redes sociales bastante fuerte además, y un trato nefasto hacia la comunidad, ya no solo en recompensas, sino en tema de cosas básicas y comunicación con las personas que están dejando su dinero para que el juego esté donde esté. Eso es el historial, eso es cosa que es pasado y hasta ahora se supone que es pasado, hay que ser realistas, y sobre todo está el tema con Sony. Para terminar este principio con la parte mala de Hoyoverse, vamos a hablar del tema de Sony, porque muchos y muchas personas en la comunidad comentan, bueno, puede ocurrir que ocurriese el tema de Sony y la deuda, y de que Sony estuviese ahí diciendo Hoyoverse ahora haz esto, ahora no hagas lo otro, o de que mucho de lo que hacía Hoyoverse sabía que una parte se la iba a llevar Sony y quizá ellos querían tratar a Genshin de una manera ejemplar, pero en el caso de recibir ellos luego todo el beneficio que generase el propio Genshin. Mientras no recibiesen todo el beneficio, quizá tampoco ponían toda la leña al fuego en Genshin y solo hacían lo justo y necesario para poder cubrir esa deuda. Eso es una de las teorías, pero la otra teoría también dice, y mucha parte de la comunidad comenta, que podrían haber hecho bien las cosas aún estando bajo el yugo de Sony, podrían haber generado más dinero tratando bien a la comunidad y no haciendo lo que hicieron, y que esto simplemente es que necesitan remontar el juego en Natlan porque ya estaba en un
punto bastante crítico el juego y bastante mal a la altura de Fontaine, y que quizá esto solo era su última carta y ya no había más manera de recuperar la confianza de los jugadores de Genshin, a menos que Natlan fuese una región ejemplar y que la empresa pidiese unas disculpas reales, o al menos que así se vieran, para que de una vez el juego tomase un buen rumbo, porque se dieron cuenta de que ya no tenían más remedio. Hay ambos bandos, y ambas teorías, como no estamos dentro de las oficinas ni trabajando dentro de Hoyoverse, editores, no me pongan la del CEO, por favor, en este momento, ¿no? ¿Cómo que no? No sabemos qué puede pasar o qué realmente está pasando. Pero ahora, después de lo malo, vamos a hablar de lo bueno. Vamos a hablar de lo que sí está pasando. Vamos a hablar del mejor momento de Genshin, y vamos a hablar de que en este aniversario tuve un gran error, y básicamente ese error fue que no entendí bien lo del 55-45, y al principio del vídeo de jugadores de Genshin ganamos, que es este que estáis viendo por aquí, que es mi reacción al livestream, digo, nos van a ahorrar el equivalente a un pity, a unos 80 deseos, es un aniversario increíble, y simplemente fue que no entendí bien el 55-45, pero a la larga, en una explicación que os di en otro vídeo, si hacemos un ejemplo de 20 dorados en el juego, antes con el 50-50 tendríamos 10 legendarios ganando el 50-50 y 10 legendarios perdiéndolo, y ahora con el 55-45 tendremos 11 en 20 tiradas. 11, o sea, en 20 legendarios, 11 ganados y 9 perdidos, lo que equivale a un pity realmente, pero 20 legendarios es alrededor de 2 años, más o menos, con lo cual un aniversario es un año, con lo que sí nos han regalado el equivalente a unas 35-40 tiradas solo con el 55-45. Pero bien, no veamos esto de esta manera, veamos el aniversario real, cómo ha empezado todo, y como digo, empecemos a ver las partes buenas. Recordar que siempre nos han dado 2 multis y 3 pollos, y esta vez no hay pollos, así que toca funar a Hoyoverse. ¡No nos han dado pollo, miñi miñi! Pero la realidad es que en este aniversario, de manera definitiva, sí nos han dado 5 multis, nos han dado 50 deseos, y la cosa es que nunca nos lo esperamos. Nos remontamos a Fontaine y nos dieron subliminalmente un personaje 5 estrellas gratis que no valoramos, que fue Gaming. Fue un 4 estrellas que es uno de los mejores carries del juego, compitiendo y superando a carries de 5 estrellas, pero no lo vimos así. Esta vez sí nos han dado un 5 estrellas gratis, que no contaré como multis ni como pity ni nada, pero es la primera vez que lo hacen, y se comprometieron a hacerlo una vez por año y a meter nuevos personajes al permanente para que una vez por año podamos tomar un personaje. Pero he aquí el culmen de la cuestión y de las 5 multis totalmente aparte del 55-45. Hoyoverse nos ha dado una multi por el pack del aniversario. Hoyoverse nos dará otra multi por el login diario, con lo cual ya son las 2 típicas multis del aniversario. Hoyoverse en la 5.0.1 y .3, que vendrá misión de Arconte, que nos han confirmado, nos van a dar 500 protogemas por cada misión de Arconte, por 3 misiones de Arconte dentro de este año, que son 1500 protogemas, que por 100 protogemas extra que se hacen con eventos web y 2 cosas más, son otras 1600 protos, que son 3 multis. Además, Hoyoverse en esta última semana ha ganado 2 premios, entre ellos el que os acabo de comentar, que estará por aquí en pantalla, el mejor juego de 2024 en la Gamescom, que es un evento muy importante de videojuegos, y posiblemente nos den otra multi por ganar este premio. Y ya van 4 multis, pero es que aparte nos dijeron que al subir a Mundo 9 y por lo menos en la exploración de Natlan, habrá muchísimos cofres que nos den una cantidad superior de protogemas en comparación a la cantidad normal de los cofres. Y nos pusieron este ejemplo, que es este cofre de aquí, que es un cofre de santuario, que está dando como 80 protos, cuando un cofre de santuario creo que lo que da es 60 o da 40 o 50 o algo así. Es decir, nos dijeron textualmente que nos darían una multi extra en la exploración de todo Natlan si subimos el mundo 9, porque todos los cofres darán protogemas adicionales, con lo cual tenemos la 5ª multi en este caso. Pero es que además, con el tema de New Billet, yo me acuerdo de hacer la broma de decir, con New Billet nos dieron una multi y nos la van a restar en el aniversario, pero visto lo visto, eso no es así, con lo cual técnicamente en este último periodo de un mes nos han dado 6 multis. Es un aniversario con 6 multis y un 5 estrellas, más las otras 40 deseos, que vamos a decir que anualmente nos ahorra el 55-45. Son casi 100 deseos que nos han dado en este aniversario, de verdad, no es una broma. Son 100 deseos de verdad.
Y no solo eso, sino que por primera vez Dawei, no sabemos, y mucha gente opinará que quizá tiene un guión detrás, una serie de expertos que le dijeron di esto, di lo otro y no le pareció real lo que dijo Dawei, pero sabemos que Dawei llorando es un símbolo y no todo el mundo llora ni tiene tanta facilidad para llorar, habrá muy buenos actores pero muchos otros no. Dawei llorando es un símbolo de que realmente quiere rescatar y le importa Genshin como proyecto. Genshin es el líder del mercado gacha desde hace muchísimos años. Genshin es el juego más rentable de todo Hoyoverse por encima de todos los demás, a pesar de que la gente que juega a Honkai también le gusta mucho Honkai, dice ¡cuidado que Honkai también! Pero sabemos y sabéis que Genshin siempre estuvo, aunque sea por muy poquito, por encima de Honkai y tiene, por el hecho de no ser un juego por turnos, un potencial mucho mayor en el nicho de público de jugadores gacha en general. Y no solo eso, sino que Genshin por primera vez, desde la mitad de Fontaine para adelante, sino ahora en todo Natlan, incluyendo un ítem que no tiene sentido y jamás nos esperamos, está incluyendo por primera vez cosas que todos los jugadores pedimos. Las monturas recuerdo de pedirlas desde hace 4 años que empezó Genshin y por fin llegaron. El tema de un ítem para craftear artefactos y que te permita elegir un main stat y 2 substats, eso jamás en la vida apareció y por fin nos lo han dado y ni siquiera está limitado. Al principio pensamos que iba a ser uno free to play y uno en pase de batalla, pero la realidad es que ese ítem se puede farmear de manera, entre comillas, infinita. Esto lo explico en un vídeo donde hablo todos los secretos de este nuevo material, la escarcha bendita, que estará por aquí en pantalla, que lo habré subido un día antes de que veáis este vídeo, donde podemos craftear el ítem que nos dé la gana y que al sumar muchos artefactos de 5 estrellas en el inventario podremos volver a conseguir este ítem. A lo mejor hay personas que pueden sacar 5 o 6 materiales de estos por versión si tienen una muy buena gestión de artefactos, sacrificando relicario, por supuesto. A día de hoy, Genshin es algo que jamás nos habríamos esperado ninguno de los jugadores de Genshin desde el día 1 y ni siquiera creo que muchísima gran parte de la comunidad que perdió sus esperanzas creo que nunca pensó en que pudiera recuperarlas, y me incluyo. Y en el ejemplo y principio que os comenté que casi pierdo el canal por Hoyoverse, que Hoyoverse en su momento tenía un trato nefasto con la comunidad y casi nadie quería ser creador oficial, hoy... No vais a escucharme decir que quiero ser creador oficial, tranquilos, alguno dirá, ¡el feed se va a cambiar! No, por ahora no hay nada de creador oficial, tranquilos, no. Pero por primera vez, y como ejemplo de persona que más tendría que tener rencor hacia Hoyoverse, tengo esperanza y quiero disfrutar este juego. Genshin Impact está en su apogeo y para muchos y muchas que habéis venido a este vídeo tanto por el título, porque os ha gustado, por la miniatura, por la curiosidad, Genshin Impact está en su mejor momento. Enhorabuena, estás jugando a uno de los mejores, por no decir al menos el mejor juego de la década entre 2020 y 2030 y tienes todo un canal donde vas a tener guías, contenido, 4 años de experiencia, una cuenta free to play que ha superado el 1.000.000 y que tengo muchos personajes, muchísimo ejemplo que en una cuenta free to play puedes conseguir lo que quieras, equipos top. Esa cuenta ha hecho maravillas, tengo un montón de cosas C2, tengo algunas armas de 5 estrellas y tenéis todo a vuestra disposición para vivir una de las mejores experiencias con el juego y disfrutar, y cada cosa que os planteéis tenéis un vídeo en el canal. Aparte de que os puedo ahorrar protogemas, os puedo ahorrar dinero en protogemas si vais al link de aquí abajo en la descripción en Lootbar, que es simplemente una página para ahorraros dinero y apoyáis al canal y os ahorráis dinero. Así que después de todo esto, de lo malo y de lo bueno, bienvenidos a la mejor época de la historia, de uno de los mejores juegos de la historia, Genshin Impact. Ánimo con el mucho texto, que es el único problema que le seguiría viendo, pero algo me dice que durante Natlan quizá nos dan algún modo de ahorrarnos texto, aunque no sea el famoso botón de skip. Dejadme en los comentarios, para terminar, los que habéis llegado hasta el final, ¿cuál sería algo de lo que necesitáis en Genshin aparte del botón skip que sería muy bueno que implementasen y que a pesar del buen momento que tenemos aún no han implementado? Y estaremos leyéndoos, de nuevo, no soy el CEO, tranquilos, pero me gustaría saber qué es lo que realmente podría incluirse en Genshin Impact y poquito más. Bienvenidos, como digo, a una de las mejores épocas de Genshin Impact, disfrutarlo y vivirlo como jugadores. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miñi miñis y chaito.